Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos con esta serie de mensajes que hemos titulado Señales Proféticas. El mensaje de esta mañana estará basado específicamente en los versículos del pasaje que ya leímos de Mateo 24, pero vamos a usar solamente los versos del 10 al 13. Quiero leerlo nuevamente. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú nos das, Señor, claridad, luz para andar en un mundo en confusión. Tú nos brindas esperanza en un mundo sin esperanza. Señor, estamos aquí reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicándote que nos asistas con tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos no solo en los últimos tiempos, sino en los últimos días. La Biblia es clara en cuanto a las señales de estos tiempos finales. Y un pasaje profético por excelencia es Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Es lo que se llama el sermón profético del Señor, donde introduce a los 12 en una época que aún no había venido. Un tiempo de ellos mismos, un tiempo que ellos mismos no experimentarían. No es que la mayor parte de las circunstancias y condiciones mencionadas aquí no se hayan experimentado antes. Todo lo que vemos en Mateo 24 en cuanto a señales, lo hemos estado viendo a lo largo de nuestra vida y mucho antes la humanidad lo ha estado experimentando. La intención del Señor es que prestemos atención a cómo esas señales se irán intensificando en la medida en que nos estemos acercando al final. Imagínense ahora que usted decide pasar un fin de semana en un lugar apartado de la locura de la sociedad y decide ir al campo con su familia, a una cabaña, y le pregunta a un amigo acerca de cierto lugar. El amigo le dice: yo estuve allí con mi familia, es un lugar magnífico, puedes pasar un tiempo muy relajante. Él le dice: por favor, mándame la dirección en un mensaje de texto. Y él le dice: te voy a mandar la dirección y además te voy a explicar algo. Sabrás que estarás llegando a ese lugar porque cuando estés cerca comenzarás a ver a un lado y a otro árboles de pino sembrados. Y esos pinares irán siendo cada vez mayor y mayor a medida que estés llegando a el sitio. Te montas en tu auto, sales con tu familia, recorres toda la cantidad de millas y cuando estás llegando comienzas a ver los pinos. Y ahí piensas: ya estoy cerca del lugar. Y sigues mirando y ves que los pinares van aumentando hasta que casi no puedes divisar absolutamente nada de los lados porque todo está lleno de pinos. Y de pronto te das cuenta que has llegado porque hay un cartel que está anunciando: este es el sitio. Eso ilustra exactamente de lo que se trata Mateo capítulo 24 y capítulo 25, específicamente las señales de Mateo capítulo 24. Eso ilustra lo que significa para nosotros. Es como un mapa que nos está diciendo que nos estamos acercando al final, aunque sabemos que gran parte de este pasaje de Mateo 24 es un pasaje tribulacionista, donde se verificarán en toda su intensidad estas señales durante lo que la Biblia llama los 7 años de tribulación, o en palabras de Daniel, la semana 70 de Daniel. La palabra nos está diciendo: presten atención, observen las señales. Es cierto que siempre ha habido guerras, que ha habido hambre, epidemias, pero nunca como ahora.
se están intensificando. Y a medida que se intensifican, sabemos que estamos en los últimos días. A medida que se intensifican, sabemos que el regreso del Señor está a las puertas. Y una de estas señales es que en estos tiempos los cristianos enfrentaremos una persecución intensa. Bueno, de hecho, esto es una realidad en muchos lugares del mundo. Aunque aquí en los Estados Unidos, al menos no de una manera abierta y directa, la estemos experimentando. Pero eso no es una garantía de que en los días futuros o próximos no ocurra. A medida que se intensifica la persecución en los últimos tiempos y los cristianos comiencen a ser arrestados, aborrecidos y martirizados por causa de Cristo, muchos supuestos cristianos van a abandonar el camino, van a desertar. A pesar de que habrán tenido una identificación externa con Cristo, demostrarán por ese acto de deserción, de abandono, de que nunca realmente le pertenecieron. Y durante los 7 años que vendrán después que la iglesia sea arrebatada de este mundo, ya la persecución se habrá vuelto demasiado severa. Y usted pensará, pero pastor, los cristianos no vamos a estar aquí. Bueno, no la iglesia, pero sí habrán cristianos. Recuerden que durante esos días muchas personas vendrán al evangelio. Y durante esos días tendrán que enfrentar momentos que nunca antes habían enfrentado. La persecución será severa. Abandonarán a Cristo y van a unirse a los incrédulos, al anticristo y a sus seguidores para agredir al pueblo de Dios. Hoy quiero invitarles a meditar en 3 razones que nos presentan estos versículos de por qué se producirá esta señal de la deserción, el abandono y la traición de los falsos creyentes. Menciono las 3 razones y a lo largo del sermón iremos meditando en cada una de ellas. Primero, porque en aquellos días el precio será demasiado alto. Segundo, porque en aquellos días el engaño de los falsos maestros será demasiado convincente. Y en tercer lugar, porque en aquellos días el pecado será demasiado atractivo. Primero, el costo será demasiado alto. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Declaramos la salvación por fe y solo por fe. Declaramos que una persona llega al cielo no por las buenas obras, sino por la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y por creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación no nos cuesta. Sin embargo, no por eso significa que no costó. Fue sumamente costosa para Dios, del cual dice la Biblia que no escatimonia a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros. Ahora, venir a Cristo no cuesta a nosotros. Es por gracia, repito, no es por obra para que nadie se gloríe, pero la obediencia sí implica un costo. Costar, o sea, obedecer cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque implica renuncia. Renuncia a la carne, renuncia a nuestros caminos. Implica tomar la cruz y seguir a Cristo. Es cierto que aún en esa obediencia no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración, pero el discipulado implica un costo que muchos no se ponen a considerar. Y mientras más difícil sea ejercer la fe por las circunstancias externas, más costoso será el discipulado. Toda causa noble tiene parásitos, a quienes les atrae asociarse con ella mientras es popular. Cuando se predica un evangelio light,
popular, diseñado conforme el oído de la gente quiere escuchar, entonces habrá popularidad. Pero van a tropezar tan pronto como aparecen las críticas y los conflictos. La Iglesia de Cristo no es la excepción. A lo largo de la historia ha tenido adherentes a quienes les gusta llevar el nombre de cristiano, mientras esto es aceptable y respetado por la sociedad. Pero rápidamente van perdiendo su devoción cuando entonces ese nombre es difamado, comienzan a ser rechazados y hasta perseguidos. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, quiero que leamos allí lo que dice la palabra en el verso 20 y 21, Mateo 13, 20 y 21, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la adversidad llega, cuando los vientos de la persecución soplan, es cuando se manifiesta la solidez del fundamento sobre el cual está descansando su vida. Aquí se nos habla de falsos cristianos que van a tropezar durante la tribulación. Pero eso no excluye nuestros días, donde hemos visto personas que deciden seguir a Cristo mientras Cristo llene sus expectativas, mientras las cosas estén marchando como ellos esperan, mientras Dios sea el mago, el gran genio de la lámpara, que cada vez que tienen un problema, Dios viene y se lo resuelve. Pero cuando las cosas comienzan a complicarse, como dice la Biblia, tropezarán. Tropiezan hoy, tropezarán en aquellos días de la tribulación. Pero esto manifestará que verdaderamente no son creyentes, que simplemente son débiles y cobardes disfrazados de creyentes. Si revelarán su incredulidad, su verdadero carácter, cuando abiertamente rechacen a Cristo y traicionen de manera brutal al pueblo de Dios. Estos llamados cristianos, estos falsos creyentes, no serán como Pedro, el apóstol, el discípulo impetuoso, que en un momento de temor y debilidad, ¿qué hizo? Negó conocer a Cristo. Pero después se arrepintió y pidió perdón al Señor. Ellos serán como Judas, que estuvo albergando su odio interior hacia Cristo hasta que lo entregó a sus enemigos. Así harán aquellos falsos creyentes de la tribulación. Juan declara que tales falsantes salen de la comunidad cristiana, pero que nunca realmente fueron parte de ella. No se trata de que tuvieran la salvación y luego la perdieran. La Biblia no enseña eso. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 19, quiero que leamos lo que dice claramente la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La auténtica fe, la fe salvadora, cuando realmente habita en una vida, manifestará perseverancia, permanencia, persistencia, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas, sin importar cuán grande sea la presión para abandonar la fe. Yo me gozo en leer esta palabra en la Biblia, de persistencia, de perseverancia. Eso es lo que creemos cuando hablamos de la perseverancia de los santos.
Porque eso implica que habrá momentos en los que nuestras emociones y sentimientos no van a ser favorables a nuestra fe. Habrán días en que nos levantaremos en la mañana y lo menos que tendremos es deseos de seguir adelante. Habrá momentos en los que nuestros sentimientos se inclinen en la dirección opuesta a la obediencia. Por eso, como tantas veces he dicho, la obediencia no es algo que sentimos, aunque habrá momentos en los que la sentiremos. Es algo que debemos hacer, algo que se da en el contexto de la voluntad. Tales personas que abandonarán a la iglesia en aquellos días nunca fueron parte de ella. Abandonan la familia terrenal de Dios porque nunca nacieron en la familia celestial. Nunca se verificó en sus vidas lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jamás fueron parte de la familia de Dios. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 31, quiero que leamos lo que dice allí la Biblia. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La permanencia, repito, es la evidencia de que la fe genuina está en ese corazón. No podemos pensar lo contrario de decir, bueno, soy salvo porque he perseverado. No. Como soy salvo, persevero. A estas personas que abandonan y se vuelven atrás o en contra del propio Señor, un día Él les dirá las palabras de Mateo capítulo 7, verso 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquellos días, el costo de seguir a Cristo será demasiado alto. De hecho, ya hoy lo estamos viendo. No tienes que andar buscando peleas. Simplemente con decir lo que crees por la Biblia, por la palabra de Dios, será motivo de rechazo, de hostilidad, de persecución. Por ejemplo, hoy solo será suficiente que cuando te encuentres con un amigo que no es cristiano y que tiene la mente llena de toda esta cultura secular anticristiana, te pregunte: ¿y tú qué piensas del aborto? Claro, cuando alguien le haga una pregunta como esa, siempre debes partir de esta base. No se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios dice y de lo que enseña la Biblia con toda claridad. Te aseguro que comenzarás a divisar en el rostro de tu interlocutor cómo la expresión le va cambiando. Y lo menos que está mostrando hacia ti en ese momento es tolerancia. Hasta que después que tú terminas de explicarle lo que tú crees por la Biblia acerca del aborto, vas a contemplar un rostro lleno de ira y hostilidad. No importa. Lo que no podemos olvidar, hermano, es que detrás de todas estas ideologías y pensamientos de la cultura secular está el mismo diablo, que se opone a todo lo que la Biblia enseña. Cuando digas lo que Dios dice y que es la verdad divina, ya te vas a convertir en un objeto de hostilidad, un blanco de ataque, de persecución. Porque eres alguien que estás en contra del desarrollo. Porque eres alguien intolerante, un fanático, que está siendo un estorbo para el desarrollo social.
para el progreso de esta sociedad. Todas esas palabras que son usadas y redefinidas, que sabemos que en realidad son un engaño, una falsedad. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, Mateo 10, 24 y 25, quiero invitarles a leer lo que la Biblia enseña. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al señor como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto a los de su casa? En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, si a mí me dijeron endemoniado, querían apedrearme y llegaron a crucificarme, ¿qué crees que va a pasar contigo? El mundo no es neutral. El mundo ama o aborrece. Y como no somos del mundo, el mundo nos odia. Lo hicieron con Jesús. Lo harán contigo si verdaderamente decides vivir tu fe y proclamar el evangelio de Jesucristo. Con amor. Pero aún así, el diablo no puede tolerar la verdad divina. El verdadero discípulo de Cristo estará dispuesto a sufrir como Él. Y ninguna cantidad de aflicción nos podrá apartar del verdadero evangelio. ¿Saben por qué? Porque al final sabemos que esto es temporal. Sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Sabemos que las victorias que el mundo pueda ganar hoy son de corto plazo. Porque la gran victoria ya Jesucristo la ganó en la cruz. Un cristiano profeso que le da la espalda a Jesucristo y se niega a sufrir por Él no es un verdadero creyente. Una persona que pertenece a Jesucristo auténticamente puede a veces vacilar, puede a veces desobedecer, pero nunca va a rechazar a Cristo. Aquel que le pertenece seguirá confesándolo, seguirá sirviéndole, seguirá sufriendo por su causa si es necesario. No importa lo difícil que sea testificar del evangelio, no podrás quedarte callado. Habrá momentos en los que estarás puesto en la disyuntiva de decir lo que crees o ocultarlo. ¿Qué harás? Acuérdense que no soportamos en nuestras propias fuerzas y con nuestro valor, sino por la gracia de Dios y por su Espíritu que habita en nosotros. Este texto de Mateo, capítulo 24, en el que estamos reflexionando y en el que estamos viendo que en aquellos días finales el costo de seguir a Cristo será demasiado alto, nos lleva a pensar, al igual que en la era actual, que no todos los cristianos profesos que estén vivos durante la tribulación serán auténticos. Ni lo son hoy, ni lo serán en aquellos días. El trigo puede crecer dentro de la cizaña. Ahora, cuando venga la persecución, cuando las cosas se compliquen, allí se va a mostrar la verdadera estabilidad. Ellos van a ser como aquellos aspirantes a discípulos que le dijeron al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerdan? Estos individuos pondrán la mano en el arado del discipulado, pero no van a abandonar su antigua vida, demostrando que nunca realmente nacieron de nuevo. Por eso Jesús dijo que no serán aptos para el reino de los cielos, porque sus corazones nunca han estado con Él. Aquellos falsos creyentes que abandonarán en los últimos tiempos, no estarán satisfechos simplemente con salir de la iglesia. La Biblia aquí nos dice que ellos se unirán a los enemigos de la iglesia.
La Biblia enseña que ellos se unirán a la persecución de la iglesia. En palabras del versículo, dice aquí claramente, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El pueblo de Dios será traicionado por aquellos que fueron parte una vez de su comunidad, pero no están dispuestos a pagar un precio tan alto, porque en aquellos días la decisión será clara: o sigues al anticristo o sigues a Cristo. Si sigues al anticristo, vas a salvar tu vida terrenal, pero tendrás que pagar con una eternidad en el infierno. Entonces, tanto como para salvar sus propios pellejos, como para ventilar el odio que han tenido por las cosas de Dios, se van a convertir en informantes y perseguidores. Esto no es algo que no hayamos visto antes. Los que llegamos a este país de países comunistas, enemigos de Dios, lo vimos. En las congregaciones que pastoreábamos habían miembros de la iglesia, bautizados y todos, que trabajaban para el gobierno, que eran agentes de la seguridad del Estado, que estaban allí simplemente para informar todo lo que pasaba en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es posible? Simplemente eran personas que nunca nacieron de nuevo. Los agentes de la seguridad del Estado estaban al tanto de todo lo que se hacía en la iglesia y se decía. Por eso yo, cada vez que tenía la oportunidad, una y otra vez llamaba a la congregación al arrepentimiento, para ver si alguno de estos sujetos verdaderamente se arrepentían. Yo recuerdo claramente hermanos que me decían, pastor, fulano es agente de la seguridad del Estado. Yo lo sé, porque yo estuve allí, así me dijo una vez uno, yo fui de ellos y conocí a Cristo. Imagínense. Y a veces usted no podía hacer nada porque no podías poner en peligro a la persona que te había dicho eso. Bueno, eso es algo que vamos a ver. Bueno, espero no que no lo veamos nosotros, pero se va a cumplir como dice la Biblia. La palabra dice que en aquel tiempo el hermano entregará a muerte al hermano, ni siquiera el lazo familiar será respetado. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No solo dentro de la congregación en general, sino dentro de las familias individuales se pondrá en evidencia a los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Algunos llegarán hasta el punto de entregar a sus propios hijos y padres al martirio. En aquellos días el costo será demasiado alto. En segundo lugar, el engaño será demasiado convincente. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Repito con esto lo mismo que he dicho anteriormente. Los falsos profetas han estado entre nosotros desde el mismo comienzo. Pero hemos estado mirando una y otra vez cómo a medida que vamos avanzando crecen y crecen más. Las enseñanzas engañosas aumentan. Los falsos predicadores están en todas partes. Tienen cámaras de la televisión, tienen una gran audiencia en las redes sociales, iglesias, mega iglesias, super iglesias, no sé cuántos nombres podríamos darle. Y allí están diciendo todo tipo de cosas que la gente quiere escuchar y por eso allí van. Miles y miles. No se trata de que no hablen de la Biblia, mencionan la Biblia. Tienen que tener alguna excusa, si se llaman iglesia. Citar alguno que otro versículo e insertar allí el veneno engañoso del diablo. El veneno nunca es tan peligroso como cuando está mezclado con alimentos.
con cosas que no son venenosas, y así hacen estos falsos profetas. Algunos falsos creyentes desertarán porque el costo será demasiado alto. Otros lo harán porque serán engañados respecto al verdadero evangelio. Dolorosamente esto es algo que ocurre hoy, sobre todo cuando tú llegas a preguntarle a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? Y nos quedamos verdaderamente sorprendidos con las respuestas que nos dan. Algunos dicen, bueno, porque un día alguien me invitó a la iglesia y fui. Nada más. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque me gusta, es bonito ir a la iglesia. ¿Por qué tú eres cristiano? Bueno, porque yo me crié allí, mis padres me trajeron a la iglesia desde chiquito. Estoy acostumbrado. ¿Por qué tú eres cristiano? Bueno, porque yo soy una persona muy buena. Tú ves la iglesia del camino, el que más diezma soy yo. De verdad no sé por qué el pastor todos los domingos no menciona mi nombre. ¿Y tú por qué eres cristiano? Porque he sido buen padre, he ayudado a mi familia. Es increíble cómo la gente está tan perdida. ¿Por qué tú eres cristiano? La única razón por la que somos cristianos es por lo que hizo Cristo. La única razón por la que estaremos en el cielo es por lo que la gracia de Dios hizo en mí. No hay manera en que lleguemos a ser salvos si no es por medio del arrepentimiento y la fe. Pero la palabra arrepentimiento no es precisamente un término popular hoy. Porque para enseñar del arrepentimiento hay que hablar del pecado. Porque si no hay pecado, no hay nada de que arrepentirse. Y por cierto, el que define lo que es pecado es Dios, no nosotros. ¿Cómo podemos saber lo que es pecado? Leyendo la Biblia. El pecado es desobediencia. El pecado es infracción de la ley. ¿Quieres saber lo que Dios aborrece? Lee la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios ama? Lee la Biblia. Esta es la máxima regla de autoridad. Es la palabra de Dios y por ella debemos guiar nuestras vidas, no por las opiniones de la sociedad, no por lo que la gente diga. Si tú te llamas cristiano, tienes que respetar este libro. Y lo que Dios dice, nadie tiene derecho a cambiarle el nombre. Nadie tiene derecho a redefinir el pecado. Nadie tiene derecho a lo que es pecado llamarlo enfermedad o un trastorno de la personalidad. Todas esas cosas se producen en un mundo que está en pecado. Pero nuestro problema principal es el pecado. Y si yo anulo de este púlpito la realidad del pecado, nunca podré llamarles al arrepentimiento. Lo más que podré decir, como algunos suelen decir, acepta a Cristo como tu Salvador. Y para hacerlo, repite conmigo esta sencilla oración. Padre, gracias porque Cristo murió por mí. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Amén. Yo no estoy diciendo que todo el que haya dicho esa oración no sea salvo. Yo lo que estoy diciendo que es un gran problema cuando tú le das a la gente una falsa esperanza al decirle que porque repitió una oración es salvo. Eso es falso. Uno se salva cuando entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio que habla de un Dios que es santo y que ha ofendido con nuestra conducta rebelde y pecaminosa. Que pecado que todo el mundo condena como un homicidio, una violación. No, el pecado también es pensamientos. Y antes que se lleven a la acción, ya Dios está ofendido. Y por eso fue que tuvo que venir Cristo y morir en la cruz por nuestros pecados. Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Por eso la Biblia dedica tanto tiempo a hablar de la depravación humana. Entonces, cuando alguien entiende que está perdido sin Dios porque su vida ofende a Dios, pide a Dios perdón con un corazón arrepentido. Pero cuando en las iglesias no se llama al arrepentimiento, lo que pasa es que la gente llega a sentir una falsa sensación de seguridad y queda totalmente inmunizado contra el verdadero evangelio. El diablo se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia.
Apocalipsis 17 deja en claro que las falsas religiones, simbolizadas aquí por la gran ramera, florecerán. La imagen es de una prostituta que va a usar el sistema mundial religioso, va a ir por todas partes buscando evangelios falsos y todos los medios para alejar a las personas del verdadero evangelio y de la salvación. Con esta locura que tiene la gente ahora por la decisión de la Corte Suprema, estaba mirando a una señora que la estaban entrevistando y ella decía: yo soy cristiana, pero esto ha sido una decisión terrible, porque ahora las personas que tengan la necesidad de abortar, yo escuchaba a esa mujer y yo decía: ¿de verdad que es cristiana? ¿De verdad que ha entendido lo que es el evangelio? Miren, hermanos, con este problema del aborto, hay 3 argumentos que emplean todas las personas pro aborto para justificar toda esa carnicería que se ha estado haciendo y se continúa haciendo en Estados Unidos de América. Porque desde que se tomó esa ley en el año 70 hasta nuestros días, alrededor de 63 millones de vidas han sido asesinadas por medio del aborto. Y los argumentos es en este. Entonces usted me está diciendo ahora que si una mujer es violada no puede hacerse un aborto. Me está diciendo ahora que si una criatura y la madre están en peligro por una cuestión médica, no se puede salvar a la madre. Me está diciendo que si ahora viene un niño con problemas, no se puede interrumpir el embarazo. Cada vez que yo escucho estos argumentos, y no voy a entrar a debatirlos ahora, me doy cuenta de que el mismo diablo tiene a la gente engañada. Porque la mayoría de los abortos que se producen en Estados Unidos y en el mundo no son precisamente por esas razones. No lo son. Entonces estamos realmente mal cuando eso no nos preocupa. Yo recuerdo una de las primeras veces que vi un aborto, lo pude ver en Cuba por un video que llevaron a la iglesia de una organización provida, y allí nos pusieron el video de cómo se producía el aborto, cómo los médicos realizaban un aborto. Aquello no sé, todavía yo tengo esa imagen en la mente de la despiadada era una carnicería que se hacía con esa criatura. Y la gente hoy ha llegado a ser tan insensible ante esto, pero tan insensible. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos preocupen más los animales que esas vidas que han sido asesinadas? ¿Hasta qué nivel de insensibilidad hemos llegado? La realidad es que la gente hoy en día se llena la boca para mencionar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo no estoy diciendo que una persona que se practicó un aborto ha cometido el pecado imperdonable. No. Hay esperanza en Cristo. Pero necesitamos aprender. Yo recuerdo cuando estábamos esperando, yo no sé si era el primero o el segundo de nuestros hijos, que nos dijeron que podía tener problemas. El primero. Los médicos nos dijeron, esa criatura puede tener problemas. Bueno, ustedes conocen a Marco, ya saben el problema que tiene. E inmediatamente se lo dije, Milady, tenemos que quitarnos esto de la mente y descansar en Dios. Hay que confiar en Él. Y no hubo ningún problema. Después de eso encontré varios casos de hermanas de la iglesia que le dijeron lo mismo. Y al final, todo estuvo bien. Pero volviendo al punto, la gente hoy no quiere reconocer su responsabilidad por las acciones que toma.
Y es verdaderamente curioso que la gente que hoy en día está a favor del aborto, todos, como siempre se ha dicho, ya nacieron. Ellos tuvieron su derecho. No hay tal cosa como un derecho al aborto, es derecho a la vida. Todos tuvimos ese derecho. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Ni tú ni yo somos un accidente en este mundo. Dios nos trajo y Él nos va a llevar cuando lo determine. Aun cuando una persona haya nacido en las circunstancias más terribles, no fue un accidente. Si sigue pensando eso, necesita leer la Biblia. Lea el Salmo 139. Mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Yo sé que esto no es un mensaje popular. Y si ahora yo como pastor cambio esto, soy responsable delante de Dios. Yo no soy responsable de lo que usted va a hacer con este sermón después que lo escuche. Puede que salga de aquí echando chispas. Puede que hoy su almuerzo sea asado al pastor. Pero sí soy responsable de decirle la verdad de Dios, de decirle lo que la Biblia enseña. Y es interesante que la falsa religión anula la verdad de la palabra, anula el mensaje de Dios. Y es un mensaje cambiado y trastornado por el pecado del hombre. El engaño hoy existe y en aquellos días existirá. No me preguntes a mí qué yo pienso sobre el aborto. No. Abre la Biblia y mira lo que Dios piensa. No me preguntes a mí qué yo pienso sobre el homicidio. Abre la Biblia y mira lo que Dios enseña sobre esto. No me preguntes a mí lo que enseña la Biblia de la mentira y el adulterio. En la Biblia está allí. No me preguntes a mí lo que creo de la sexualidad en el matrimonio. Lee el libro de Dios y mira lo que la Biblia enseña. Independientemente de que hay personas que cuando quieren justificar un tipo de conducta, van a llegar hasta la osadía de usar la Biblia. Yo he conocido gente que me han dicho, yo puedo tener varias mujeres. Si David, Salomón, y la Biblia lo dice, hay una gran diferencia entre que la Biblia enseñe algo directamente y otro es que simplemente presenta una realidad, aunque sea pecaminosa. ¿Por qué no me hablas del principio? Cuando Dios creó el matrimonio, creó un hombre y una mujer. No varias mujeres para un solo hombre. El Señor lo dijo, al principio no fue así. Necesitamos cada día aferrarnos a este libro, hermanos. Alimentarnos de sus verdades, porque es la única manera en la que permaneceremos en pie en un mundo tan lleno de mentiras y de tanta confusión. En tercer lugar, el pecado será demasiado atractivo. Miren lo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad no va a ir disminuyendo. Nuestro Señor Jesucristo no enseña que vamos a tener una sociedad mejor, que vamos a construir un paraíso en este mundo perverso sin Dios. No, dice todo lo contrario. La maldad se irá multiplicando. ¿Cuánta gente hoy ha tenido que cerrar su corazón porque los estafadores y mentirosos pululan por todas partes? Y cada vez perfeccionan más sus métodos engañosos.
Las llamadas que le hacen a la gente, le dicen, oye, tienes que darme una tarjeta de regalo o pasarme tanto dinero porque tengo a tu pariente aquí secuestrado. O te mandan una carta y te dicen, mira, yo soy una persona que estoy grave, tengo una enfermedad terminal, pero tengo millones. Y quiero donar esos millones a la Iglesia Bautista del Camino. Por favor, comuníquese conmigo inmediatamente. Eso es tan viejo y todavía lo siguen mandando. Y a veces me llegan unos mensajes, estoy esperando que me conteste. O que le llega un mensaje de texto de su banco, al menos dicen que es de su banco. Por favor, la configuración de su seguridad en su cuenta ha sido comprometida. Entre a este link y arregle el problema. La semana pasada recibí dos, uno de Banco América y otro del mismo Chase. Y se lo dije a Milady y le dije, lo que tengo deseo de contestar para atrás. Pero no cometa ese error de meterse en un, lo van a engañar. La gente que viene y le hace una historia, la maldad cada día es mayor, no va a disminuir y lleva a la gente a veces a enfriarse. Miren, ya las personas no solo se paran en un puente a pedir dinero. A veces algunos vienen a pedir limosna con escopeta. No sé si entienden lo que quiero decir. Yo he tenido personas y he conocido de casos que hasta de una manera grosera te dicen, ¿no tienes ahí unos pesos para darme? Y uno tiene que decir, no, mejor trabaja y búscatelos. Es verdad que hay personas a veces que tienen necesidad, pero la verdadera realidad es que hay mucha gente engañando a otros. La maldad será diabólicamente agresiva y descarada. En lugar de tratar de ocultar los pecados, las personas hacen alardes de ellos. Ya ustedes tendrán idea de qué yo me refiero. Y siempre que yo hablo de este tema, quiero hacer la aclaración. Yo no tengo ningún problema con los homosexuales, ni con las lesbianas. Para mí, las personas que están en ese pecado son personas que tienen que arrepentirse y conocer a Cristo como un adúltero, como un ladrón, como un mentiroso. Y creo en el poder del Evangelio para cambiar a cualquiera. Pero de ahí a que ahora ya no es cuestión de que si tú tomaste la decisión o no de llevar ese estilo de vida. Ahora hoy en día se proclama lo que se llama el orgullo gay. Y no es tan solo que salen a la calle desvergonzadamente a hacer todo tipo de prácticas inmorales, sino de que se ha convertido en una ideología manipulada por intereses globalistas que quieren imponerle a todo el mundo. La semana pasada o antes pasada se estrenó la famosa película Lightyear. Creo que es así, ¿no? Lightyear. Según CNN, ha tenido una popularidad increíble. Pero las estadísticas no dicen eso. Y todo debido a que salen dos personajes besándose en la boca. En una película para niños. ¿Tú tienes problema con eso? Sí, yo tengo problema con eso. Yo tengo problema con la sexualización de la niñez. Yo tengo problema con no dejar a los niños ser niños. No solo porque salga en esta película. Ahí usted tiene la tradicional Barbie que ahora la han convertido en una Barbie trans. La famosa Barbie no era más que una muñequita que desde temprano enseñaba a las niñas que había que ser como ella. Y si tú eras una niña que fácilmente ganabas peso, entonces mirabas a la Barbie y te veías tan distante de ella, entonces comenzabas a hacer cosas que podían dañar tu salud. Hoy en día a veces vemos niños que los visten como adultos y niñas que no dejan ser. Hermano, la infancia es la mejor etapa de la vida de uno.
¿Por qué no dejan que los niños sean niños? Llegará un momento para enseñarles temas de sexualidad y llegará un momento en que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero por favor, no los predispongamos a una conducta. Una psicóloga posteó esta semana en un blog lo siguiente: hoy me reuní con mi niño y estuvimos leyendo un libro acerca de la sexualidad. Y perdonen, pero voy a usar la palabra. Yo sé que a lo mejor a algunos no les gusta que yo mencione esta palabra, pero eso fue lo que mencionó. El libro trataba el tema de la masturbación. Esto es una psicóloga que para mí está de ingreso, leyendo un libro con su niño de 6 años de edad sobre temas sexuales. Algo está mal. Algo está mal. Hoy los niños no son tan inocentes como éramos nosotros. Hoy en día aprenden rápidamente, por eso los padres necesitamos despertar. Pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo y un lugar para todo. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios y aprovechar las oportunidades que se nos dan. Pero no podemos dejar las cosas, porque cuando vayamos a recoger la soga, será demasiado tarde. La maldad, repito, será grande. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, una descripción triste de los tiempos finales. Pero junto con que la maldad y el amor se va a enfriar, dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por favor, no me malentienda. Aquí no enseña la Biblia la perseverancia como un medio de salvación. Simplemente está diciendo que aquellos que se mantengan en la fe. Porque créanme, hermanos, todos tenemos tentaciones, todos tenemos luchas, todos tenemos momentos en que nos preguntamos, ¿vale la pena seguir a Jesucristo? Sí, porque el diablo nos llena de dudas y dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir en un mundo que ofende a Dios y no les vemos el juicio sobre ellos? Hay momentos en los que uno dice, ¿vale la pena pagar el costo de seguir a Cristo? Inmediatamente el Espíritu nos asiste y nos dice, sí vale la pena. Yo siempre recuerdo las palabras que están en la Biblia cuando el Señor le dijo a uno de los discípulos que les dice lo siguiente: Señor, muchos se han ido, y Él le dice, ¿acaso ustedes quieren irse también? Y ellos le dicen, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, fuera de Dios no podemos ir a ningún lugar. No hay respuesta. Ayer le decía a mi esposa, mientras caminábamos, le decía, yo siempre hago este análisis. Intento ponerme en el lugar de un incrédulo. Intento pensar como podría pensar un incrédulo. No hay Dios. Dios no es real. No habrá que darle cuenta a Dios por los actos. La Biblia es un libro como otros. No hay infierno, no hay cielo. Aún una persona pensando de esa manera no puede negar la realidad que estamos viviendo en una sociedad que se está autodestruyendo. Que en lugar de llegar a ser mejores personas, nos estamos convirtiendo en peores. Aún sin creer en la Biblia y en Dios, la gente tiene que reconocer que se está precipitando a una destrucción. Cuando llegamos a la fe, es como si viéramos una luz en un camino oscuro. Esperanza cuando no teníamos ninguna. Una razón por la cual vivir. Una razón por la cual seguir adelante, aunque a veces sienta que no puedo. En mi corazón creo profundamente en la eternidad. Creo que vivimos al borde de esa eternidad. Creo que en cualquier momento podemos pasar a esa eternidad. Y creo en un Dios santo al que un día le vamos a tener que dar cuentas. Creo que cada persona, no importa si cree o no cree, todo individuo se va a encontrar con su Creador. Y las decisiones que tomamos de este lado van a determinar lo que ocurrirá con nosotros allá. Porque si Dios no es real, entonces todo vale.
Si no hay una eternidad, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces somos nosotros nuestros propios dioses. Y créanme, estos dioses de manufactura humana solo sabemos destruirnos. Como alguien dijera, los hombres, los seres humanos, nos podemos destruir a nosotros mismos, pero no nos podemos salvar. Y el mensaje es que hay esperanza porque hay un Salvador. El Salvador que murió en la cruz, que nos da esperanza para el presente y que nos recuerda todos los días a través de la Biblia, no importa cuán malas se estén poniendo las cosas, lo mejor está por venir. Jamás te he fallado y durante el tiempo que has vivido has experimentado muchas veces mi mano poderosa sobre tu vida. Esas respuestas que has recibido a tus oraciones no son casualidades. Esos pensamientos de aliento y fortaleza cuando pensabas que ya no podías, cuando habías tocado fondo, esos pensamientos que te llegaron de recordar las verdades de la Biblia fueron míos. Esos momentos en los que estuviste a punto de tomar una decisión que te podía costar la vida y no la tomaste, o alguien llegó a ti para desviarte de esa dirección, fui yo. Dice Dios, no soy un Dios ausente, soy un Dios presente, un Dios que está involucrado en tu vida, un Dios que te amó, el Dios que te amó al punto de enviar al Salvador. ¿Lo conoces tú? Un día miraremos claramente. Un día toda esta niebla de confusión será despejada y entonces sabremos toda la realidad. Mientras tanto, perseveremos. No importa la presión. Vale la pena seguir a Cristo. Dale la espalda a las tentaciones. Eso no significa que no vas a tener lucha. Significa que vas a resistir con el poder de Dios. A decir que no al pecado y sí a Jesucristo. Porque Él murió por ti. Que el Señor nos bendiga.